Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, continuamos con los estudios acerca de la adoración y hoy estará muy interesante, continuando con lo que vimos ayer, el lugar correcto para adorar, y espero que se haya quedado muy claro conforme a la palabra. Y hoy estaremos viendo, ¿adoramos a quién? ¿Adoramos a quién? La terminología que Jesús empleó para hablarle a la mujer samaritana sobre Dios en Juan 4 es muy significativa. Su discurso completo sobre el tema de la adoración se enfoca en la importancia de una respuesta apropiada al entendimiento adecuado de la naturaleza de Dios. Pongan mucha atención el día de hoy. El lugar para la adoración ya no es la preocupación principal. Jesús le dijo a la mujer, el problema no es dónde se adora, sino a quién se adora y cómo se adora. Al hablarle a la mujer en el pozo, Jesús usó dos sustantivos para referirse a quién se debe adorar: Padre y Espíritu. Los dos son fundamentales para identificar el único objetivo legítimo de la adoración verdadera. En estudios anteriores ya vimos con detalle algunos de los atributos de Dios, que es un ser personal, espiritual, trino, inmutable, todopoderoso, omnipresente, omnisciente y es santo. En el contexto de Juan 4, Jesús le resume todo esto a la mujer y se lo presenta en los siguientes términos. El adorador verdadero debe ver a Dios como Padre y como Espíritu. Y ya hemos estudiado el hecho de que Dios es un espíritu inmortal, invisible y omnipresente. No puede verse o tocarse y no puede representarse como un ídolo o cualquier clase de semejanza o una pintura o alguna imagen. La adoración que se le ofrece debe ser espiritual, pero un adorador puede tener el concepto de un Dios santo, omnipotente, omnipresente, amoroso y justo, que es un espíritu, y aún así quedarse corto al adorar al Dios verdadero. La característica distintiva más clara y que engloba lo que el Dios verdadero es, se encuentra en el título que Jesús usa con más frecuencia para referirse a Dios: Padre. Padre era el título favorito de Jesús para referirse a Dios. Los evangelios registran unas 70 veces en las que habló de Dios y cada vez que lo hacía lo llamaba Padre, excepto cuando estuvo en la cruz, cargando el juicio por el pecado del hombre, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46. Jesús habló de adorar al Padre 3 veces en Juan 4. Cuando Él dice en Juan 4:21, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Juan 4:21. Y en el versículo 23 leemos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. El concepto de paternidad de Dios normalmente se ha comprendido mal. Cuando pensamos en Dios como Padre, solemos pensar en Él como nuestro Padre amoroso, que somos sus hijos, y Él es nuestro Padre, y lo adoramos no solo por ser un espíritu inmenso, omnipresente, eterno y omnisciente, sino también porque es un Padre cercano, amoroso y personal. De hecho, Dios es todo esto, pero solo una vez Jesús se refirió a Dios como nuestro Padre, y no lo hizo directamente hacia Dios, sino en una oración modelo para nosotros. Porque, por ejemplo, Jesús no necesitaba pedir perdón en Mateo 6:9.
Muchas veces en ese mismo capítulo Jesús se refiere a Dios como su Padre, hablándole a los discípulos. Así que está bien pensar que Dios es nuestro Padre. Pero en Juan 4 y otras ocasiones en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se refiere al Padre, no está hablando de la paternidad de Dios con relación a los creyentes. Si Jesús usa el término, se refiere a la posición de Dios Padre en la Trinidad, particularmente a la forma en que se relaciona con el Hijo. ¿Cómo es Dios, el Padre de Jesús? Si yo te preguntara a ti, ¿qué responderías? Al reconocer a Dios como su Padre, Jesús no solo estaba diciendo que tenía un origen o una línea de ascendencia. La verdad enseñada en la relación Padre-Hijo dentro de la Trinidad no es que Jesús descienda de Dios al Padre, o que haya sido formado, o que tenga su origen en Él. Jesús es un ser eterno que no desciende de nadie. Nuestro Señor tampoco se está refiriendo a su sujeción a la voluntad del Padre, aunque los elementos de autoridad y sujeción hacen parte de la relación Padre e Hijo, pero no son el enfoque principal. Más bien, la importancia de la relación entre ellos está dada porque el Hijo tiene la misma esencia, la misma naturaleza que el Padre. Cuando Jesús usaba este título, lo hacía para expresar la igualdad en el nivel de deidad. Un padre y un hijo comparten la misma naturaleza y características. Al decir que Dios era su Padre, estaba afirmando que era igual a Dios, y los judíos de su tiempo comprendían claramente el significado de sus palabras. En Juan 5:17 leemos la respuesta de Jesús a los judíos que lo perseguían por lo que había hecho durante el Sabbat. Mi Padre aún hoy está trabajando, yo también trabajo. ¿Y cómo recibieron estas palabras? En el versículo 18 nos dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Y era justamente lo que quería decir Jesús. Jesús hablaba acerca de la igualdad entre él y el Padre, en su ser, en su esencia, en su naturaleza, en su deidad. Jesús es Dios, tan cierto como el Padre es Dios. Y cuando lo llamaba Padre, su significado era claro para quienes lo escuchaban. En Juan 10:29 Jesús dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y después va más lejos en el versículo 30, el Padre y yo somos uno. Y el siguiente versículo nos dice que los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Y Jesús le respondió, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y en el verso 32 al 33 dice, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Cuando Jesús decía que Dios era su Padre, los judíos sabían lo que significaba, que Él compartía la misma esencia de Dios. Él estaba reafirmando su deidad, declarando que era igual al Dios soberano y santo. En Juan 17 registra la última gran oración de Jesús hacia el Padre, la noche que fue arrestado. Y comienza diciendo en Juan 17, del 1 al 3, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has dado autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna.
a todos los que has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así se identifica de nuevo con el Padre y dice que la vida eterna es conocerlo a Él y al Padre. En el versículo 5 dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esta es una declaración clara de Jesús, y Dios el Padre son y siempre han sido iguales. En Mateo 11:27 leemos que Jesús dijo: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. El Señor reitera la unicidad única, esencial entre el Padre y el Hijo, que son uno. Hay una intimidad de conocimiento entre el Padre y el Hijo que no está a disposición de la percepción humana. En Juan 14:9, Jesús le dice a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la síntesis de la enseñanza de Jesús, en la que afirma ser el Hijo de Dios. Cada vez que llamaba Padre a Dios, estaba haciendo una declaración evidente y abierta de su deidad y de su igualdad con Él. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús son uno solo. Que Dios se identifique claramente como el Padre de nuestro Señor Jesús es una verdad importante que muchas veces es enfatizada en las Escrituras. En Efesios 1, Pablo escribió uno de los himnos de alabanza más grandiosos en la Biblia. De hecho, del versículo 3 al 14, se ve una larga oración de alabanza que empieza de la siguiente forma: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 17 del mismo capítulo, Pablo ora al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. El apóstol siempre tiene cuidado de identificar a Dios con el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 1:3 es la introducción de la segunda carta de Pablo a la iglesia problemática de Corinto, y dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 15:6 Pablo le habla a la iglesia glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otros escritores del Nuevo Testamento escribieron con la misma perspectiva de Pablo. Pedro escribió: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en 1 de Pedro 1:3. El apóstol Juan escribió en 2 de Juan 3: la gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre, y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. ¿Qué quiere decir esto? Hay un solo Dios. Aquellos que dicen adorar a Dios, que afirman que es el Espíritu eterno y viviente que está presente en todas partes y lo llaman Padre, pero niegan que Jesucristo es el mismo Dios, pues ofrecen una adoración inaceptable. A menos que sea adorado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios no podrá ser adorado. Hay algunos que declaran que musulmanes, judíos y cristianos, católicos, que adoran al mismo Dios, solo que de formas diferentes, pero eso no es verdad. Nuestro Dios es el Padre del Señor Jesucristo, no puede ser definido en otros términos. Los cultistas, también llamados testigos de Jehová, o los liberales que afirman adorar a Dios, niegan la deidad de Jesucristo. Por lo tanto, adoran a un Dios diferente al Dios de la Biblia. Están ofreciendo una adoración inaceptable. No es suficiente declarar que Dios es el Padre de toda la humanidad y adorarlo basándose en esto, sin tener en cuenta la comprensión bíblica de quién es Él.
En el mismo contexto en el que Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, él también declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí, en Juan 14:6. La única forma en que alguien puede llegar a Dios es reconociéndolo como el único que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿pero qué en cuanto a la adoración trinitaria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? La doctrina de la Trinidad es fundamental para la adoración verdadera. En Juan 5:23 es la conclusión lógica de la enseñanza de Jesús acerca de que Dios era únicamente su Padre, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Honrar es una palabra que implica adoración. No solo adoramos al Padre, también debemos adorar al Hijo. Y esto tiene efectos importantes en la forma en que dirigimos nuestra adoración. De hecho, la única forma de adorar al Padre es adorando al Hijo. Tomás cayó de rodillas ante el Jesús resucitado y dijo, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. El discípulo había tenido una perspectiva adecuada de la adoración. Solo se puede adorar a Dios si se entiende que es uno con el Hijo, quien debe recibir el mismo honor que el Padre. Jesús exhortó a la mujer samaritana a reconocerlo como el Hijo de Dios para adorarlo. No tuvo que decir, adórame, simplemente afirmó que Dios es su Padre. Y la conclusión es la misma. Jesucristo es el Señor. Esta es la conclusión en toda la adoración. Venimos a Dios solamente mediante Cristo. Y venimos a Cristo al acercarnos a Dios. La adoración al Padre no puede separarse de la adoración al Hijo. Adoramos al Padre y adoramos al Hijo. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Nada nos indica directamente en la Escritura que debemos adorar al Espíritu Santo. Sin embargo, la adoración no es ajena a su trabajo, porque es el Espíritu quien nos da la confianza para acercarnos a la presencia de Dios y clamar Abba Padre, según dice Gálatas 4:6 y Romanos 8:15 al 16. Gracias al poder y a la presencia del Espíritu es que tenemos acceso para adorar a Dios. Sabemos que el Espíritu es igual al Hijo y al Padre, así que parece obvio que también es digno de ser adorado, aunque debido al énfasis que se hace en el ministerio del Espíritu, la Escritura no lo señala específicamente. Hay que hacer una observación necesaria. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios en muchos pasajes de la Escritura. En Romanos 8 es llamado como el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. Él irradia a Dios Padre, a Dios Hijo y por lo tanto es digno de adoración. Dentro de la Trinidad, cada miembro tiene un ministerio único. El Espíritu Santo nos llama a ir al Hijo, y el Hijo nos llama a ir al Padre. En este sentido, nuestra adoración involucra a todos los miembros de la Trinidad y cada uno es digno de ser adorado. Ahora, el fundamento de la adoración verdadera entonces, ¿cuál es? De esta manera, es muy claro, es muy evidente que en Juan 4, cuando Jesús usa el término Padre, lo identifica con cuidado como el destinatario de la adoración verdadera. Es Dios, no cualquier ser espiritual indefinido e indistinto, quien acepta la adoración bajo un sinnúmero de nombres e identidades. Es Dios quien es el Padre del Señor Jesucristo y uno en esencia con Él. Y venimos al Padre solo mediante el Hijo con el poder del Espíritu Santo. Lo diré de nuevo. Y venimos al Padre solo mediante el Hijo
con el poder del Espíritu Santo. Esto confirma de nuevo que solo un creyente genuino en Jesucristo es capaz de ofrecer adoración verdadera. Solo un creyente tiene acceso al Hijo mediante el Espíritu, de manera que solo un creyente puede acercarse a Dios a ofrecerle adoración. Por eso recordemos que Jesús dijo: nadie puede venir al Padre sino por mí, en Juan 14:6. La idea clara que se encuentra en Juan 4 es que Dios busca adoradores verdaderos, quienes lo adoren de una forma aceptable por Él. Ahora, pongan mucha atención en esto. Esto es profundo, ¿eh? Van a necesitar tal vez escucharlo varias veces, pero sabemos muy poco sobre Dios, porque es a Dios a quien le corresponde darse a conocer. Él es quien se ha descrito a sí mismo, y por eso no podemos conocerle completamente. En otras palabras, no le conocemos ni podemos conocerle tal como es. Y en realidad, donde debemos invertir más esfuerzos es en conocer qué no es, en lugar de lo que sí que es. Por eso se le describe como inmortal e infinito, para que sepamos que no es como nosotros, mortales, finitos, ilimitados. Por eso Pablo en 1 de Timoteo 6:16 le describe tan gloriosamente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Su luz brilla tanto que nadie puede aproximarse, nadie le ha visto, no porque sea imposible verle, sino porque no podríamos soportar contemplarlo. La luz de Dios, en quien no hay tinieblas, impide que nadie se le acerque. Si ni siquiera podemos soportar la gloria del sol, aún menos el brillo infinito de sus rayos. Con esto en mente, como hemos dicho antes, el sabio se declaró sin entendimiento de hombre en Proverbios 30, versículo 2, porque comparado con Dios, él carecía de toda sabiduría o sapiencia. Y al meditar en Él, en Dios, su obra y sus caminos, sintió que había perdido todo conocimiento para profundizar en ese tema. Ahora, en cuanto al ser de Dios, estamos demasiado lejos de conocerle como para instruirnos unos a otros con palabras o expresiones sobre Él. Por tanto, formamos ideas en la mente, como hacemos con el resto de cosas, y eso implicaría crear un ídolo en la imaginación y adorar a un Dios de una creación propia, y no al Dios que nos creó. Sería como hacer una estatua de madera o de piedra según nuestro propio concepto de Dios, que es lo que hace la mayoría del mundo. El mejor pensamiento que podemos hacernos sobre el ser de Dios es que no somos capaces de imaginárnoslo. Y qué poco conocemos a un ser si todo lo que sabemos sobre él es que no podemos conocerle. Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y hay algunas cosas sobre Dios que Él mismo nos ha enseñado para que hablemos de ellas y para que las expresemos. Pero ni siquiera así podemos verlas, no las conocemos. Solo somos capaces de creerlas y de admirarlas. Profesamos, decimos que tenemos fe en que Dios es infinito, omnipotente y eterno, tal como nos ha enseñado. Y ya sabemos las discusiones que existen sobre la omnipotencia, la inmensidad, infinidad y eternidad de Dios. Contamos con palabras y nociones acerca de estos conceptos, pero ¿conocemos realmente a lo que se refieren? ¿Hasta qué punto lo comprendemos? ¿Podrá la mente del hombre lograr más que quedarse asombrada en tan grande abismo de conocimiento y rendirse ante lo que no es capaz de concebir y mucho menos de expresar? ¿Acaso no tenemos un entendimiento mínimo sobre estas cosas?
La mayor perfección a la que aspiramos es no conocerlos y descansar en eso. Nuestros conocimientos son como las espaldas de la eternidad e infinidad que tan solo podemos llegar a vislumbrar como lo hizo Moisés. ¿Y qué podría decir de la Trinidad o la existencia de distintas personas en una sola esencia? Es un misterio que muchos niegan porque nadie entiende, un misterio enigmático en todas sus letras. ¿Y quién puede explicar la generación del Hijo, la procesión del Espíritu o la diferencia entre estas dos? Esa distancia infinita e inconcebible que nos separa de Dios nos hace permanecer en la oscuridad, sin posibilidad de ver su rostro ni comprender claramente sus perfecciones. En realidad, conocemos más a Dios por lo que ha hecho que por lo que es. Sabemos más sobre las bondades con las que nos ha colmado que sobre su bondad en sí. Y como dice Job, qué poca información nos brinda eso sobre Él. Sabemos muy poco sobre Dios porque únicamente podemos conocerle por medio de la fe. Por eso le adoramos en espíritu, no como algo tangible, visible, por fe. Ahora, en el conocimiento que entrañan los corazones de los hombres en cuanto a la existencia de Dios, ni en lo que perciben sobre Él, el apreciar sus obras en la creación y su providencia, que eso nos baste. Ese conocimiento basándonos en la experiencia de todos los tiempos, de querer adorar a algo que podamos ver y tocar, es tan débil, limitado, oscuro y confuso, que nadie ha glorificado jamás a Dios como es, debido solo a través de Él. Por el contrario, a pesar de todo ese conocimiento, siguieron sin Dios en el mundo, como Pablo lo dice en Romanos 1:26 en adelante. Lean todo el capítulo 1 de Romanos. Ahora, la principal manera y prácticamente la única manera de conocer a Dios y las dispensaciones sobre sí mismo es por la fe. Adoramos por fe, creemos por fe. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El conocimiento acerca de Él y sus recompensas como resultado por obedecerle y acudir a Él vienen por creer, porque por fe andamos, no por vista, dice 2 Corintios 5:7. Andamos por fe y por tanto no necesitamos ninguna idea, ninguna imagen o semejanza concreta de aquello en lo que creemos. La fe es el único argumento que tenemos para lo que no se ve, como dice Hebreos 11:1. Por eso debemos insistir en la naturaleza de la fe. Sus características nos indican que si conocemos algo por fe, solo conocemos sus espaldas, así como cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, y él le dijo no, y lo escondió en una peña para que él pasara y solamente vio las espaldas. En cuanto a su surgimiento, se levanta completamente sobre el testimonio de aquel a quien no hemos visto, como dice el apóstol en 1 de Juan 4:20. ¿Cómo pueden amar a Dios a quien no han visto? Es decir, solo conocemos su existencia por la fe. La fe lo recibe todo exclusivamente por el testimonio de Dios. En cuanto a su naturaleza, consiste en aceptar un testimonio, no una prueba. Y el objeto de la fe, como ya hemos dicho, está fuera de nuestro alcance. Por eso la fe es como ver por un espejo oscuramente todo lo que conocemos a través de la fe. Y todo lo que sabemos sobre Dios es por la fe. Es débil, oscuro. Todo esto es verdad, dirás, pero solo para quienes no conocen a través de Jesucristo. No es así para quienes sí conocemos la revelación de Cristo. Dice la palabra que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer en Juan 1:18. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. 1 de Juan 5:20. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo brilla en los creyentes. 2 de Corintios 4:4.
porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, Efesios 5:8. Y el apóstol declara que nosotros miramos a cara descubierta la gloria del Señor en 2 de Corintios 3:18. Ya no estamos ni de lejos en esa oscuridad o alejamiento de Dios, porque nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, como dice 1 de Juan 1:3. La luz del Evangelio por la que Dios se nos revela es gloriosa. No es solo una estrella, sino el sol saliendo con todo su esplendor en nuestros corazones. El velo ha sido quitado de nuestros rostros. Si los incrédulos y tal vez algunos creyentes débiles siguen en oscuridad, pero los que han creído en el Señor y han madurado lo suficiente, tienen una visión clara de su rostro en Jesucristo. La verdad es que todos conocemos a Dios lo suficiente como para amarle, deleitarnos en Él, servirle, creerle, obedecerle y por supuesto adorarle y poner nuestra confianza en Él mucho más de lo que hacemos. Nuestra oscuridad y debilidad no nos excluye ni disculpa nuestras negligencias y desobediencias. ¿O acaso alguien ha llegado a su punto máximo de conocimiento de las perfecciones, de las excelencias y la voluntad de Dios? El objetivo de Dios al permitir que lo conozcamos es que le glorifiquemos como Dios, que le adoremos, amándole, sirviéndole, creyendo en Él, obedeciéndole y brindándole todo el honor y la gloria que unas criaturas pobres y pecadoras pueden ofrecer a su misericordioso Dios y Creador. Todos debemos reconocer que nunca hemos llegado a ser completamente transformados a la imagen del conocimiento que ya hemos adquirido. Y si hubiésemos invertido mejor nuestros talentos, se nos habría confiado más. Por último, el conocimiento que hemos recibido del Señor por medio de la revelación de Jesucristo en el Evangelio es extraordinariamente sublime y glorioso. Es decir, si lo comparamos con cualquier conocimiento de Dios que se pueda alcanzar a través de la ley del Antiguo Testamento, que era tan solo una sombra y no la imagen misma de las cosas que habrían de venir. El apóstol Pablo lo expone ampliamente en 2 de Corintios 3. Cristo en estos postreros días nos ha revelado al Padre desde su mismo seno, dando a conocer su nombre, su mente, su voluntad y consejo de una manera mucho más clara, eminente e inconfundible que con toda la enseñanza de la ley. A eso se refieren todas las Escrituras, exaltan la revelación clara y patente de Dios y de su voluntad en el Evangelio en comparación con cualquiera de las otras formas de revelación divina. La diferencia entre creyentes e incrédulos con respecto al conocimiento no se halla en su conocimiento en sí, sino en la manera en que la adquieren. Algunos no cristianos saben más sobre Dios, sus perfecciones, su voluntad, que muchos creyentes, y podrían hablar horas sobre ello, pero no les sirve de provecho espiritual o para salvarlos, ni les brinda luz santa y celestial. La excelencia del creyente no radica en la acumulación de conocimiento, sino en que aquello que conoce, por simple que sea, le sirva para ver la luz del Espíritu de Dios de una manera que lo salve y lo transforme. Eso es lo que nos concede la comunión con Dios y no el saber tantas cosas. Jesucristo, por medio de su palabra y su Espíritu, revela a los corazones de todos los suyos a Dios como Padre, como el Dios del pacto y galardonador, y con ello nos basta para obedecerle aquí y acudir a su seno para recostarnos y disfrutar de Él hasta la eternidad y adorarlo como Él lo merece. Pero a pesar de todo eso conocemos muy poco sobre Él, solo vemos sus espaldas. ¿Por qué? Porque la intención de toda la revelación del Evangelio
no es exponer la sustancial gloria de Dios para que podamos verle tal como es, sino darnos a conocer la información necesaria para fundamentar nuestro amor, fe y obediencia para que nos acerquemos a Él. Es decir, para que profesemos, ejerzamos la fe que Dios espera de nosotros, acompañada de las obras que como pobres criaturas rodeadas de tentaciones le ofrecemos. Ahora bien, cuando nos llame a la admirable contemplación eterna, cuando seamos juzgados, se nos revelará de formas nuevas y de todas las cosas en la forma que ahora adoptan, pero se van a desvanecer como sombras. Somos insensatos y tardos de corazón para aceptar revelaciones de la palabra de Dios debido a nuestra flaqueza y debilidad. El Señor nos mantiene en continua dependencia de Él para recibir sus enseñanzas y revelaciones de la palabra, y nunca permitirá que nadie comprenda la totalidad de la Escritura. Por eso, aunque la revelación del Evangelio es clara y evidente, sabemos muy poco de las cosas que revela. Resumamos, pues, que la aplicación y el propósito de lo que hemos estudiado es pensar en la inalcanzable grandeza de Dios y la distancia infinita que nos separa de Él. Y te pregunto para terminar, ¿no te llena el alma de un temor santo y terrible? ¿Te das cuenta a quién estás adorando? Y no es cierto que ese terror aplaca toda concupiscencia que están naciendo en ti o perturbándote. Acostumbra a tu alma a pensar con reverencia en la grandeza y omnipresencia de Dios. Y así vas a vigilar mucho más los malos pensamientos, las palabras y los malos comportamientos. Ten presente que Dios es un fuego consumidor. Humíllate ante su presencia y reconoce tu pequeñez para discernir correctamente la esencia de su gloria y que te des cuenta al Dios que adoramos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor, que tú eres un Dios digno de adoración, Señor. Que tú eres el Dios a quien adoramos. Al Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor. El que habita en luz inaccesible, que no se puede enmarcar. Una luz que nos consumiría porque eres fuego consumidor. Señor, eres tan grande, tan hermoso, que nuestros ojos mortales no te pueden contemplar. Por eso dice que tú nos darás un cuerpo glorificado cuando estemos contigo. Señor, enséñanos a través de tu Espíritu quién es el Dios a quien adoramos. Porque no podemos enmarcarlo, encerrarlo en una estatua, en una imagen, en una pintura, en ningún santo, ninguna virgen. Tú no necesitas chaperones, Señor, para que se te adore. Tú eres el Dios poderoso, omnipotente, el único y sabio Dios. Y te adoramos, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo, porque los tres son uno, como hoy estudiamos. Y el Espíritu no se va a poder poner celoso si adoramos a Jesús, o el Padre no se va a poner celoso si adoramos al Espíritu Santo, porque los tres son uno, los tres actúan en una perfecta armonía, pero nuestra mente finita no lo alcanza a comprender. Danos luz y entendimiento para darnos cuenta por qué la adoración es tan importante y por qué la adoración es la máxima prioridad, porque es lo que haremos por la eternidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Por eso buscas adoradores que lo hagan de esa manera. Hoy te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y que podamos ser transformados, convertirnos en verdaderos adoradores, Señor, que te adoran por encima de cualquier circunstancia, de cualquier cosa. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Señor, y enséñanos
Enséñanos a depender diariamente de ti, Señor. Y mañana veremos cómo adorar. ¿Cómo adorar si tú nos dices que vayamos y adoremos al Padre por medio de Jesucristo bajo la guianza del Espíritu Santo? Pero ¿cómo adorar? ¿Cómo es adorar en espíritu y en verdad? Ábrenos el entendimiento, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.